Should've come along with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Baby, you just hit that wanna be with someone else. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm right and everything. You just want attention, you don't want my heart. Baby, you just hit that wanna be with someone else. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm right and everything. Muy buenos días para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Hoy estamos día lunes 16 de noviembre y pues tenemos la oportunidad de trabajar una nueva clase dentro de nuestro curso Manejo y Soporte de Sistemas Informáticos. Recuerden que algunas de las características de este curso es que nosotros vamos a estar desarrollando o adquiriendo capacidades y habilidades para el manejo de una computadora y ahorita pues estamos viendo cómo adaptar algunas de nuestras capacidades al mantenimiento básico y el soporte o la solución de problemas dentro de una computadora. Les he hecho mención de que en este resultado de aprendizaje, que es el resultado de aprendizaje número 5, el cual pues es el último de nuestra carrera, nos enfocamos a cómo podemos mejorar algunas de nuestras técnicas a la hora de mantener un equipo o una computadora en buen estado. Para ello, pues hay algunos procesos que nosotros debemos de ejecutar y lógicamente con cada uno de ellos pues hay medidas de seguridad que se deben de incluir para poder garantizar cada uno de los procedimientos aplicados. Y entonces por acá dentro de nuestro resultado de aprendizaje, que es el resultado de aprendizaje número 5, hemos estado conociendo varios temas que son necesarios a la hora de realizar algún tipo de mantenimiento y soporte básico. Este es el último resultado de aprendizaje de esta formación modular, que es manejo y soporte de sistemas informáticos, y que pues ya nos quedan aproximadamente de 3 a 4 clases para poderlo terminar. Les había hecho mención en días anteriores de que este resultado pues es un tanto práctico, pero sí necesitamos la teoría para poder venir y practicar más adelante. Entonces, estas actividades prácticas aún las tenemos pendientes, aún está pendiente la fecha para poderlas desarrollar, pero yo espero de que ustedes puedan estar trabajando de la mejor forma posible sus actividades, en este caso, pues, teóricas, de las cuales pues hemos ido trabajando comúnmente. Entonces, a raíz de eso, pues vamos a continuar por acá con nuestros contenidos y vamos a ver un repaso de lo que hemos visto hasta el momento. En este caso, iniciamos viendo cuál es la característica principal de la computadora personal, cuáles son sus componentes, cómo nosotros vamos a encontrar cada uno de los dispositivos y su funcionamiento dentro de nuestro equipo, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos encontrar que la computadora principalmente pues tiene dos grandes componentes, los cuales nos van a ser útiles para que nosotros podamos desarrollar las diferentes actividades. En este caso pues hablamos de lo que son los componentes de hardware y de software. Cada uno de dichos componentes pues nos ayudan a que nosotros podamos utilizar de una forma adecuada el dispositivo con el que estábamos trabajando. Nos enfocábamos principalmente en la computadora, pero en realidad a la hora de hablar de dispositivos informáticos, pues sabemos que no es solo la computadora la que actualmente utilizamos. A veces necesitamos utilizar un teléfono inteligente, una tablet, que de repente tenemos un Smart TV, queremos instalar alguna aplicación, pues todo eso es ya uso de componentes de hardware y de software.
Y entonces por ahí pues nosotros podíamos observar esos dos componentes principales y que con ello pues nosotros podemos desarrollar en este caso el mantenimiento y soporte. Pero si nosotros no tomamos esta parte como principal, no conocemos cuál es la función de cada uno de los dispositivos, no conocemos cómo están dentro de nuestra computadora o cómo podemos extraerlos o sustituirlos en un momento determinado, pues lógicamente no vamos a poder realizar estas etapas del mantenimiento y soporte básico. Luego de eso, pues nos enfocamos también a ver los procedimientos de laboratorio seguros. En esta parte de los procedimientos de laboratorio seguros, son aquellas técnicas, aquellas prácticas, aquellas actividades que nosotros vamos a desempeñar, tanto en el uso de la computadora como en la parte del mantenimiento y soporte. Estos procedimientos pues me van a dar a mí una noción, me van a inducir a que yo pueda desarrollar mis actividades de mantenimiento y soporte de una forma adecuada, pero también para que cuando yo necesite utilizar mi computadora, pues yo pueda garantizar que el uso de dicha computadora pues no la va a exponer a riesgos mayormente propensos para dañar cada uno de los componentes. Entonces, dentro de los procedimientos de laboratorio seguros, pues habíamos clasificado estas etapas o estas actividades en tres factores principales: cómo proteger los dispositivos, cómo proteger a las personas y cómo proteger el medio ambiente. Tres principales puntos o enfoques a la hora de hablar de procedimientos de laboratorio seguros. Y dentro de esos procedimientos, pues hacíamos énfasis de cómo podemos utilizar de una forma correcta nuestra computadora, cómo podemos realizar procedimientos donde ya se vean involucrados diferentes tipos de herramientas a la hora de estar realizando un mantenimiento o soporte. Y para ello, pues también vimos qué tipos de herramientas podemos utilizar a la hora de estar realizando cualquiera de estos procedimientos, ya específicamente de soporte de equipos, ¿verdad? Y a raíz de eso, pues concluimos en la parte de lo que era al medio ambiente, donde nosotros decíamos que en la protección al medio ambiente lo que se pretende principalmente es garantizar que independientemente del procedimiento que voy a realizar, no voy a haber afectado al medio ambiente. ¿Cómo lo puedo afectar? Pues no reciclando de forma correcta cada uno de los componentes que yo esté reemplazando, utilizando materiales o químicos que puedan dañar el medio ambiente. Entonces son consideraciones que nosotros debemos de tener a la hora de estar realizando este proceso de manejo y soporte o mantenimiento y soporte de equipos de cómputo. Entonces, en eso se enfocaba este tema de procedimientos de laboratorio seguros y luego pues vimos lo que era el proceso de ensamblado de una computadora. En esta parte, pues teniendo como base los procedimientos de laboratorio seguros, las herramientas que nosotros podemos utilizar, entonces ya podemos pasar a desarrollar o aplicar las diferentes actividades para desensamblar una computadora. Luego también esas actividades nos pueden servir para volverla a ensamblar y lógicamente pues verificar su funcionalidad. En este punto, en el proceso de armado, pues hay algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo utilizar equipo de seguridad. Cuando hablo del equipo de seguridad, principalmente hago referencia a lo que es la pulsera antiestática, los guantes, la mascarilla, las gafas protectoras y todo lo necesario para que nosotros podamos realizar este proceso de desensamblado, garantizando siempre la protección de las personas, la protección de los equipos y la protección del medio ambiente. En el proceso de armado de una computadora, pues iniciamos viendo este procedimiento en un simulador de ensamblaje, donde nos mostraba el simulador los diferentes componentes por los cuales está compuesta la computadora y de la misma forma pues nos mostraba también cómo nosotros podíamos ir acoplando cada uno de los componentes. Vale la pena hacer énfasis en que a la hora de armar o desarmar una computadora, muy probablemente no todas tengan el mismo procedimiento para poderlo aplicar. Nosotros lo vimos como un procedimiento general, pero en realidad va a depender mucho del modelo, de la marca, la forma en la que esté ensamblada la computadora. De esa manera, pues yo voy a poder ir extrayendo cada una de sus partes. Lo importante en este paso es de que nosotros tengamos una bitácora de qué fue lo que fuimos realizando o lo que fuimos haciendo para poder al final, cuando volvamos a ensamblar, garantizar su buen funcionamiento.
Muy a menudo les decía yo de que me ha tocado a mí personas con las que a veces uno les da las instrucciones. Por ejemplo, cuando realizamos un proceso de desensamblado, muy a menudo yo les digo, tómenle una foto de cómo está ensamblado su equipo, para que más adelante cuando les toque ensamblar no estén diciendo, ¿y dónde iba esto? ¿Dónde iba esto otro? Porque con la foto o con ese registro que nosotros tengamos, nosotros ya podemos identificar cada uno de los espacios específicos y qué es lo que va ensamblado en cada espacio. Y con eso, pues nosotros garanticemos que cuando volvemos a ensamblar nuestra computadora, va a estar ensamblada de una forma correcta. No nos van a sobrar tornillos, no nos van a hacer falta, no nos van a sobrar dispositivos, porque nosotros estamos garantizando que sí lo estamos haciendo de una forma correcta. Pero estas personas que yo les menciono, pues al final ya no saben cómo armar su computadora, la desarmaron y de repente tratan de armarla y ya no les calza, ya no queda bien. Les pregunto de las fotos y no le han tomado. Entonces es porque no se está siguiendo los pasos que el instructor les está indicando para poderlo ejecutar, ¿verdad? Entonces yo espero que cuando hagamos las prácticas y si algunos pues ya los hogares, pues lo estén haciendo de esta forma, ¿verdad? Y que al final todo marche de la mejor forma posible y no tengan la dificultad de que ya no les funcionó, de que no les alcanzaron los tornillos o les sobraron. Entonces, para evitar todo eso, pues lo adecuado, lo ideal es que tengamos en cuenta estos puntos a la hora de realizar el proceso de armado de una computadora. Luego de eso, pues muchos podrían preguntarse cómo voy a ver yo configurar mi computadora al tenerla ensamblada. ¿Por qué yo voy a necesitar realizar este proceso de armado y configuración de la computadora? A veces nosotros compramos nuestras computadoras por piezas, ¿verdad? Nosotros queremos armar nuestra propia computadora, pues debemos de conocer cuál es ese procedimiento para poderlo armar, ya que si compramos las piezas y no conocemos el procedimiento de ensamblado, ¿cómo podríamos, en este caso, pues, realizar el armado o ensamblado de mi computadora? Entonces, lo ideal podría ser eso. Pero también nos sirve este procedimiento cuando, por ejemplo, necesitamos hacer un reemplazo. ¿Y en qué momento voy a hacer el reemplazo, por ejemplo, de un disco duro, de una unidad de CD-ROM, de una tarjeta de memoria RAM? Pues más adelante cuando entremos al punto de resolución de problemas, vamos a ver que en algunos problemas o en algunos casos, lo ideal es sustituir los dispositivos. Y entonces por eso es que como punto principal o como punto base, nosotros vamos a conocer este proceso de armado y configuración. Luego de eso, pues también vimos la parte del proceso de arranque de la computadora. Cuando nosotros ya hemos ensamblado, cuando nosotros ya hemos armado una computadora, pues nos toca verificar su buen funcionamiento. Pero para poder verificar el buen funcionamiento de la computadora, yo tengo que conocer cuál es el proceso de arranque de una computadora. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando yo presiono el botón de encendido de mi CPU o si es una computadora portátil de mi computadora portátil? ¿Qué sucede luego de que yo presioné el botón de encendido? Entonces ahí hay una serie de actividades o un conjunto de procesos que se ejecutan a la hora de que yo realizo este procedimiento. A la hora de que yo presiono sobre el botón de encendido de mi computadora, pues empiezan a ejecutarse diversos tipos de actividades, dentro de las cuales pues el principal software que se ejecuta a la hora de realizar el encendido es el software básico o el sistema básico de entrada y salida, que es el BIOS. Y este pues se encarga de verificar el funcionamiento de cada uno de los dispositivos de la computadora. Entonces, aquí nosotros explicamos el proceso de arranque porque a la hora de ensamblar nuestra computadora, independientemente si es porque su computadora es nueva, la compraron por partes o porque ya le realizaron algún procedimiento y tuvieron que desensamblarla, entonces en la parte de esta del arranque de la computadora, yo puedo verificar si me está identificando los dispositivos, si los dispositivos ya los identifica como conectados y cada una de sus características. Para ello, pues yo tengo que ingresar a lo que es el BIOS de la computadora en el método POST. ¿Qué es el método POST? Dijimos que el método POST pues iba a ser una prueba de arranque, una prueba de encendido, que cuando nosotros encendemos nuestra computadora, el método POST lo que se encarga es de verificar cada uno de los dispositivos conectados en la computadora y también verificar su buen funcionamiento. Y entonces ese método POST, si alguno de los dispositivos no estuviera bien conectado o no es detectado por el BIOS, automáticamente nos tira un mensaje de error.
donde nos indica de que no se encontró el dispositivo o de repente la batería del BIOS ya no está funcionando correctamente bien, pues también nos da una notificación lo que es este método POST. Entonces, en el proceso de arranque, el principal método que se ejecuta es el método POST y este nos ayuda a identificar, luego de que ya hicimos el armado, nos permite identificar si lo hicimos de forma correcta. Si lo hicimos de forma correcta y si está funcionando en perfecto estado cada uno de los dispositivos. Si en algún momento pues nos llegara a dar algún problema, nosotros podemos consultar la guía del fabricante de la máquina que estemos utilizando y ahí podemos verificar por qué nos dio ese resultado del método POST. El método POST nos presenta los resultados de los análisis a través de pantallas, ¿verdad? En la pantalla con letras blancas nos muestra cuál es el resultado de ese análisis. Si no tiene ningún problema, automáticamente nos carga el sistema operativo. Pero si tiene algún problema, ahí es cuando nos muestra el mensaje de error. También el método POST lo hace a través de códigos de sonido, de pitidos. En los pitidos, pues nosotros podemos determinar si están todos los dispositivos, si hace falta algún dispositivo o si están funcionando de forma correcta. Y entonces esa es la importancia del proceso de arranque, porque en ese proceso yo puedo entrar y verificar los dispositivos o desde ahí yo voy a determinar si están funcionando o no de forma correcta. Y con eso entonces pues nosotros ya tendríamos los puntos de partida para poder desarrollar lo que es el mantenimiento preventivo. Entonces, si se dieron cuenta, pues pasamos por etapas a la hora de entrar al mantenimiento preventivo. Cuando nosotros vamos a realizar este mantenimiento, pues todo lo anterior que mencionamos son las consideraciones que nosotros debemos de conocer para poder garantizar la buena aplicación del mantenimiento preventivo y también para poder garantizar que cuando yo termine de realizarlo, pues voy a tener un resultado satisfactorio a la hora de realizar la verificación. La semana pasada trabajamos este tema del mantenimiento preventivo y nos enfocábamos principalmente en lo que era el plan para realizar el mantenimiento. Dentro del plan nosotros dijimos que íbamos a establecer cuáles iban a ser los ciclos o la cantidad de tiempo que iba a transcurrir para aplicar un mantenimiento a mi computadora y también nos iba a servir para que nosotros describiéramos qué actividades íbamos a realizar en el mantenimiento preventivo y luego pues también para que pudiéramos describir un alcance, a cuántas máquinas le vamos a aplicar ese mantenimiento preventivo y en cuánto tiempo. Entonces el plan es nuestro documento principal donde respaldamos las actividades que ejecutaremos para el mantenimiento preventivo. Para esta semana, hablando también del mantenimiento, vimos que existen diferentes tipos de mantenimientos. Nosotros nos estamos enfocando acá ahorita en el mantenimiento preventivo, pero en realidad yo les dejé ahí alguna bibliografía donde ustedes podrían encontrar los diferentes tipos de mantenimiento, que hay mantenimiento preventivo, que hay mantenimiento correctivo, que hay mantenimiento predictivo y algunos otros pues clasifican en otros tipos de mantenimiento, de los cuales pues nosotros nos vamos a enfocar en dos principales, en el mantenimiento preventivo y en el mantenimiento correctivo. Ahorita estamos dentro de lo que es el mantenimiento preventivo y para esta semana pues ya se encuentran descritas las actividades que vamos a estar realizando. Si se dan cuenta pues el título de nuestra sección o del apartado que estamos trabajando dice de la siguiente forma: resultado de aprendizaje 5, semana del 16 al 22 de noviembre. O sea, iniciamos el día de hoy nuestra semana y terminamos el domingo 22. En este caso, pues estamos justamente en lunes 16, que es nuestro día de formación, y por eso pues ya nos aparece ahí nuestros contenidos. Como punto número 1, les comparto un video motivacional para que ustedes puedan observarlo y luego pues puedan interactuar en el foro que ya se ha habilitado ahí dentro de la plataforma, dejando sus comentarios, ¿verdad? Sobre lo que observaron en el video, que en este caso pues enseñanza nos deja y lógicamente lo que nosotros podemos asimilar lo vamos a compartir con nuestros compañeros. Muy bien. Y entonces aquí vamos a seguir con lo que es el proceso para realizar el mantenimiento preventivo a una computadora. Ya establecimos cuáles son las medidas de seguridad, cuáles son las condiciones que se deben de cumplir, cómo vamos a realizar las verificaciones luego de aplicar el mantenimiento preventivo. Ya vimos qué es un plan y cómo realizarlo. Y entonces el día de hoy estaríamos en el punto de observar cómo se desempeñan
las actividades del mantenimiento preventivo. ¿Qué es lo que yo voy a realizar a la hora de que voy a realizar un mantenimiento preventivo? Entonces, para ello, pues ya les compartí ahí algunos recursos, una presentación de cómo se realiza el mantenimiento preventivo, un video de la aplicación de mantenimiento preventivo a hardware, una página que nos da algunos consejos a la hora de estar realizando el mantenimiento preventivo y también otra página donde tenemos la definición de qué es el mantenimiento preventivo y cómo se puede aplicar. Entonces vamos a examinar la presentación para el día de hoy y luego pues vamos a describir las actividades que ustedes tienen que desarrollar como parte de su aprendizaje. Mantenimiento preventivo para el hardware de la computadora. Condiciones. Muy bien, empezamos con nuestras condiciones. Dice acá, dentro de las condiciones se pueden mencionar algunos riesgos que se contraen por la forma de ubicar la computadora o por los factores que influyen en su funcionamiento, dentro de los cuales podemos mencionar variaciones del flujo de energía, humedad y polvo, uso inadecuado de los dispositivos. Estas son condiciones a las que el equipo se encuentra expuesto. Quiere decir de que cuando nosotros vamos a estar utilizando nuestra computadora, hay algunas condiciones favorables, así como también desfavorables, que pueden venir y perjudicar el buen funcionamiento. Dentro de ellas, pues ya habíamos hablado de las variaciones del flujo de energías, la humedad y el polvo, que sería el medio ambiente, y el uso inadecuado de los dispositivos, las personas, cómo están utilizando cada una de las computadoras que nosotros les estamos delegando para su uso. Y en base a ello, pues nosotros podemos determinar si es un uso adecuado o un uso inadecuado y de qué forma nosotros podemos mejorar esas condiciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos variaciones de flujo de energía, pues sabemos que hay dispositivos que nos ayudan a mantener estable la corriente eléctrica y pues la solución, o en este caso, pues el procedimiento a aplicar sería que nosotros adquiramos uno de estos dispositivos para poder definir que no haya una variación de energía dentro de mi sistema que pueda verlo o hacer que este sistema se encuentre afectado. La humedad y polvo, pues estas son condiciones del medio ambiente que muchas veces no las podemos evitar, pero que sí nos van a describir más adelante a cada cuánto tiempo yo le voy a tener que aplicar mantenimiento preventivo a mi computadora. ¿Por qué? Porque yo voy a definir, según el ambiente donde se encuentra mi computadora, yo voy a definir qué actividades voy a aplicar y cómo las voy a estar desarrollando. Y por último, pues el uso inadecuado de los dispositivos, tener políticas de cómo nosotros pues vamos a utilizar el dispositivo. Eso lo veíamos en el plan de mantenimiento, en las recomendaciones, que a la hora de estar utilizando la computadora no debemos de estar comiendo, que no debemos de tratar mal los dispositivos y muchas otras acciones que nosotros podemos identificar a la hora de estar utilizando una computadora. Y con eso pues nosotros podemos garantizar el buen funcionamiento de dicha computadora. Medidas de seguridad. ¿Qué medidas de seguridad se van a aplicar a la hora de estar haciendo uso de una computadora? Las medidas de seguridad se refieren a la forma adecuada en que se encontrará la computadora para evitar en un momento determinado su mal funcionamiento o alguna falla por un accidente determinado, el cual podría ser evitado tomándolas en consideración. Las principales son la ubicación del gabinete, la utilización de reguladores de voltaje y la forma de utilización personal. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí teníamos las condiciones en las cuales pues iba a estar la computadora. Lógicamente, si son malas, pues hay algunas medidas de seguridad que nosotros podemos implementar. ¿Dónde vamos a tener colocado nuestro gabinete? Vamos a estar utilizando nuestros dispositivos de regulación de voltaje, con lo que nosotros vamos a garantizar que sí se va a tener un ambiente favorable o en este caso pues una protección adecuada a nuestro dispositivo. Y la forma de utilización personal, que ya hablamos de que hay algunas técnicas que podemos implementar como políticas de uso del equipo, con las cuales pues nosotros vamos a garantizar su buen uso. Forma correcta de tener la computadora. Hablando ya de, en este caso pues, de ergonomía a la hora de estar trabajando con nuestra computadora, recuerden que hablábamos en procesos de laboratorio seguros, pues la protección de los equipos y ahorita pues la
protección de las personas. También hay un mecanismo con el cual nosotros podemos garantizar que cuando estemos utilizando nuestra computadora, pues no nos vamos a ver afectados en relación a nuestra salud. Para ello dice, utilizar cada uno de los componentes de protección y seguridad para evitar que la computadora sufra desperfectos en un momento determinado. No solo la computadora, sino que nosotros también. Y hablando de ergonomía, pues ahí tenemos una figura donde nos muestra cuál es la posición correcta a la hora de utilizar una computadora. Con eso nosotros estamos garantizando que cada una de las partes de nuestro cuerpo va a estar interactuando en la forma del uso de la computadora de una forma o de un aspecto ideal o idóneo con el que nosotros podamos garantizar que no vamos a sufrir ninguna afección. Si nosotros no aplicamos este tipo de ergonomía cuando estemos utilizando la computadora, pues ahí tenemos algunas complicaciones, complicaciones en nuestra salud, que por las malas posiciones y diferentes tipos de acciones que podemos ver afectadas cuando nosotros no aplicamos una ergonomía adecuada. Entonces, esa es otra de las características a la hora de estar utilizando la computadora. Hablando de medidas de seguridad, pues también aquí vamos a encontrar algunas medidas de seguridad, que son las que nosotros vamos a tener en cuenta cuando vayamos a aplicar el proceso de mantenimiento. ¿Y qué es el proceso de mantenimiento? Pues hablábamos la semana pasada que las técnicas de mantenimiento preventivo pues se enfocaban en darle algún tipo de limpieza a los componentes internos de la computadora y de esta forma pues también garantizar su buen funcionamiento. Pero entonces hay algunas medidas de seguridad que nosotros vamos a tener que aplicar cuando vayamos a realizar este proceso, ¿verdad? Que de primero vamos a desarmar, vamos a extraer los dispositivos, los vamos a limpiar, pero ¿cuáles son las medidas de seguridad que vamos a aplicar? Dentro de ellas encontramos las siguientes. Dice, trabaje en condiciones idóneas. Si bien estas no garantizan el éxito de la reparación, al menos garantizas que no se empeoren las cosas. Cuando hablamos de condiciones idóneas, pues hablamos de que tenemos que tener una amplia, limpia y segura, tenemos que contar con la herramienta de protección, con las herramientas manuales y con ello, pues nosotros, no es que teniéndolo, pues ya vamos a decir, simplemente con que lo tengamos, ya vamos a tener éxito en el procedimiento que vamos a aplicar. No, pero con eso vamos a evitar que las cosas empeoren. De repente su computadora estaba funcionando bien, pero ya estaba muy sucia y entonces le van a dar un mantenimiento. Y cuando la armaron ya no funcionó. ¿Qué pudo haber sucedido ahí? Lo que pudo haber pasado es que muchas veces nosotros no utilizamos las medidas de seguridad adecuadas y venimos y dañamos algunos de los dispositivos y por eso pues se pudo ver afectado el funcionamiento de la computadora. Entonces por eso acá la primera medida de seguridad nos habla de que debemos de trabajar en condiciones idóneas. Número 2, dice, al abrir el case de la computadora, debe prevalecer el sentido común. Si no sabe cómo realizar una operación, consulte a alguien con mayor experiencia. Entonces aquí principalmente nos sugiere que nosotros, si no conocemos procedimientos, y pues lo ideal es que no lo hagamos, ¿sí? O que de primero preguntemos o que consultemos con alguien que ya tiene la experiencia adecuada. Ya que si nosotros nos ponemos a trastear nuestra computadora, lo más seguro es que ya no la podamos armar o que nosotros causemos algún daño dentro de dicha computadora. Dice, apunte y tome nota de todas las conexiones, además de todo aquello que considere de interés al momento de realizar un mantenimiento. Al fin dispondrá de un elemento de trabajo importante, sus notas a las cuales podrá recurrir en ocasiones futuras. En esta parte del tomado de notas y de apuntar todas las conexiones es donde yo les sugiero a mis participantes que puedan tomar una fotografía de cómo se encontraba la computadora. La destapamos y entonces le tomamos una fotografía, lógicamente una fotografía clara y que nos muestre todas las conexiones, para que más adelante pues nosotros veamos cómo están conectados los equipos, dónde van ensamblados, los dispositivos y que con eso pues nosotros tengamos una herramienta para que cuando vayamos a ensamblar pues no andemos con la duda, ¿y esto dónde iba? ¿Y estos tornillos por qué me sobraron? No, porque vamos a tener ahí nuestro apunte, vamos a tener nuestra imagen de cómo se ejecutó ese procedimiento y dónde iban cada uno de los dispositivos. También eso nos va a servir más adelante, tengamos necesidad de aplicarlo a otra computadora, pues ya tengamos el conocimiento de cómo se realiza. Siguiente medida de seguridad,
Evite improvisar herramientas. Es importante que cuente siempre con las herramientas apropiadas. El uso de destornilladores planos o de castigadora sobre tornillos de estrella, Phillips y operaciones similares ocasionan un mayor esfuerzo y problemas futuros que después se deben solucionar. Entonces, en este punto nosotros tenemos que considerar a la hora de que vamos a hacer este tipo de mantenimiento o vamos a ejecutar estas actividades, que contemos con la herramienta adecuada, que de repente alguien solo tiene un desarmador, no. Ya recuerden que dentro de las herramientas nosotros vimos que existe un juego de desarmadores para tener de diferentes tamaños para poder extraer cada uno de los dispositivos independientemente de su forma o del tipo de configuración que tenga. Entonces la herramienta es indispensable y la tomamos como una medida de seguridad para no dañar más adelante. Por otro lado, a pesar de que las fuentes ATX de las computadoras nunca se desconectan, siempre reciben un voltaje de parte de la tarjeta madre, lo que permite que se mantengan en un estado de suspensión o espera. La manipulación de las tarjetas de la computadora pueden provocar cortocircuitos que dañan la tarjeta madre. Esto puede suceder con procesos simples como la inserción o extracción de una tarjeta de memoria, siempre y cuando la computadora no ha sido desconectada de la red de alimentación eléctrica. Entonces aquí nos habla de que si nosotros realizamos algún procedimiento y no hemos desconectado nuestra computadora, podemos dañar la tarjeta madre. ¿Y por qué se va a dañar? Se va a dañar por un cortocircuito, porque lógicamente dentro de la tarjeta madre va a estar corriendo todavía algún tipo de energía y que cuando nosotros vamos a introducir o extraer algún dispositivo, pues podemos tener alguna descarga de energía eléctrica, la cual puede dañar el sistema de la tarjeta madre. Dice, no manipule la computadora para proveerle mantenimiento cuando esté conectada a la red eléctrica. Algo bien importante. En primer lugar, nos vamos a asegurar de que todos los dispositivos externos estén desconectados y que estemos trabajando solo con el case o gabinete. Y luego pues ya procedemos a realizar los distintos tipos de acciones o de actividades para poder extraer cada uno de los dispositivos, ya que recuerden que la principal función del mantenimiento preventivo es darle limpieza a cada uno de los dispositivos, cambiar algunos materiales sustituibles para que podamos garantizar el buen funcionamiento o el funcionamiento óptimo de una computadora. Dice acá, los daños por cortocircuitos pueden incidir tanto en su persona como en los componentes. La fuente de alimentación tiene 240 voltios de corriente alterna, suficiente voltaje para causar lesiones importantes. Y entonces no es solo los dispositivos que se pueden dañar si nosotros no tenemos desconectada nuestra computadora. También nosotros podemos recibir algunas descargas eléctricas con las que obtengamos alguna afección dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Quemaduras por descargas eléctricas. Entonces, para evitar eso, pues debemos de garantizar que la computadora no está conectada a la red eléctrica. Antes de proveer el mantenimiento, realice un diagnóstico general de cada uno de los componentes del equipo. Aquí es un punto muy esencial. Cuando nosotros estamos brindando el servicio y no es para nuestra computadora, nosotros tenemos que hacer un análisis de qué dispositivos van en la computadora. Para que eso pues nosotros lo pongamos en algún documento que nos haga constar qué dispositivos traía y con qué dispositivos la voy a entregar. En primer lugar, vamos a garantizarle a nuestro cliente que estamos realizando un servicio de calidad y que no nos estamos quedando con algunas piezas de su computadora o su dispositivo móvil, como comúnmente pues las personas tienen miedo a la hora de decir, mira, llévalo a dar mantenimiento a tal lado, es que ahí se roban las piezas, ¿verdad? Y yo sé que muchos han escuchado de eso. Entonces, para evitar eso, pues nosotros vamos a hacer un análisis, un diagnóstico de cada uno de los dispositivos, principalmente si funcionan de forma correcta. Dice, el resultado del diagnóstico anótelo para crear una bitácora del equipo. De esta forma se establece un registro para futuros mantenimientos y además se pueden identificar los componentes de forma tal que se pueda garantizar al cliente que no ha sido cambiado los componentes sin su autorización. Que de repente lleva una memoria RAM de 8 gigas y yo solo le coloqué una de 2, ¿verdad? Entonces yo ahí me estoy quedando con la de 8 y solo le estoy dejando 2 gigas de RAM. Entonces para evitar eso, pues
tenemos que tener nuestra bitácora y con ello pues nosotros vamos a tener el análisis de si están funcionando bien los dispositivos, pero también vamos a tener la herramienta adecuada para poder garantizar que todos los procedimientos que se hicieron son procedimientos de calidad y que no se está viendo involucrado el robo de alguno de los dispositivos. ¿Sí? Entonces esa sería otra de las medidas de seguridad. Y con eso, pues nosotros llegamos ya al punto de las consideraciones necesarias antes de realizar el mantenimiento preventivo. Ahora, ya en el proceso del mantenimiento preventivo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Paso número 1, preparación de equipo y materiales. Dice, para realizar un adecuado mantenimiento debemos contar con una preparación técnica. Y la preparación técnica, pues, es la que están recibiendo ustedes en este momento o en esta carrera. Esa preparación equipo de cómputo y también los materiales para no dañar cada uno de los componentes por los cuales está integrada la computadora. Muy bien, entonces, ¿qué materiales necesitamos? Los materiales que se deben contar en el mantenimiento son los siguientes. Destornilladores. Ya habíamos hablado de que los destornilladores tienen que haber de varias clases, de varios tipos y también de varios tamaños. Una caja de tornillos. Dijimos que la caja de tornillos no es que necesitemos una caja llena de tornillos, sino que es un recipiente para colocar los tornillos. Lo ideal sería que ese recipiente tenga diferentes tipos de divisiones para que nosotros podamos ir clasificando los tornillos e ir identificando a qué dispositivo pertenece cada tornillo. Si son del disco duro, si son de la unidad óptica, si son de la tarjeta madre, si son de la tapa del gabinete. Todo eso lo vamos a ir identificando para que al final cuando lo vayamos a ensamblar, pues tengamos los tornillos adecuados en cada posición. Necesitamos también pinzas y alicates si fuera necesario extraer algunos cinchos o aseguradores que por lo regular traen los cables o dentro de nuestro case o gabinete, pues ahí los estaríamos utilizando. Para la limpieza, brocha de media pulgada, aire comprimido, limpiador de contactos, espuma limpiadora, limpiadores de franela o wipe, limpiadores en aerosol y como medida de seguridad, nuestra pulsera antiestática. Si tuviéramos unidades ópticas, aunque en la actualidad ya casi no se utilizan, pero puede que las tengamos, pues podemos adquirir también un kit de limpieza de unidades ópticas, que nos sirve para limpiar el lente del lector de los discos, ¿verdad? Para poder garantizar su buen funcionamiento. Muy bien. Procedimiento. ¿Qué procedimiento vamos a aplicar a la hora de realizar el mantenimiento? Dice acá, para realizar el mantenimiento se debe seguir el procedimiento que a continuación se describirá. Número 1, contar con un lugar limpio y ordenado como área de trabajo. Número 2, contar con la herramienta anteriormente mencionada. Y luego entonces ya pasamos a desensamblar nuestra computadora. Dice, dispositivos internos. Colocar en un lugar seguro el chasis o gabinete para poder extraer cada uno de los componentes internos. Recuerden que la limpieza o el mantenimiento preventivo se enfoca en darle limpieza a cada uno de los dispositivos internos. ¿Por qué de los dispositivos internos? Porque hablábamos de que los dispositivos externos, por lo regular, nosotros le damos con mayor frecuencia una limpiadita, ¿verdad? Cuando estamos haciendo la limpieza en nuestros hogares, pues ahí le damos algún tipo de limpieza a nuestros dispositivos externos. En cambio, los dispositivos internos, por la posición en la que se encuentran, casi no los limpiamos con tanta frecuencia. Entonces, por eso, en esta parte del mantenimiento preventivo, en eso se enfoca. Entonces, extraemos todos los componentes. Dice, utilizar cada una de las herramientas necesarias para la extracción de los dispositivos internos y aplicarle el mantenimiento necesario con los materiales idóneos, que ya habíamos expuesto anteriormente, utilizar desarmadores donde se necesitan, cada uno según su tipo, utilizar en este caso pues las herramientas de limpieza, la brocha, el wipe, aire comprimido, el limpiacontactos, y aquí entonces ya nos habla de lo que es la limpieza general. Cuando hablamos de la limpieza general, vamos a utilizar el aire comprimido para extraer el polvo de lugares donde nosotros pues no tengamos un acceso con la brocha, con el wipe o con el limpiador de franela, pues el aire comprimido nos va a ayudar para sacar ese polvo que se haya acumulado ahí, ¿verdad? El limpiador de contactos, ¿dónde vamos a utilizar el limpiacontactos? Lo vamos a ir aplicando a cada uno de los conectores o a cada uno de los contactos donde se tiene que establecer algún tipo de conectividad.
Por ejemplo, en los puertos USB, en los bancos de memoria, en las ranuras PCI, PCI Express, y el limpiador de contactos pues se va a encargar de aplicar algún tipo de limpieza a esos contactos para garantizar que cuando vamos a conectar ahí el dispositivo, pues se va a tener un contacto efectivo de conectividad. Muy bien, entonces ahí nosotros aplicando el mantenimiento también hay medidas de seguridad. No le vamos a aplicar limpiador de contactos al microprocesador, no le vamos a aplicar limpiador de contactos a la batería que alimenta el CMOS del BIOS y en este caso pues vamos a dejar perfectamente limpios cada uno de los dispositivos. La espuma limpiadora por lo regular nos va a servir para aplicarle limpieza o mantenimiento externa a los dispositivos. Tenemos que tener cuidado de que la espuma no se la vamos a aplicar a ningún dispositivo que tenga expuestos circuitos, ¿verdad? A la tarjeta madre nunca le aplicamos espuma limpiadora, únicamente a las partes metálicas o plásticas de nuestros dispositivos. Lo que sí podemos hacer es, en este caso, pues humedecer un poco el paño de que vamos a utilizar con la espuma y con eso pues sí ya podemos acceder a limpiar nuestros dispositivos sin aplicarle directamente la espuma. Cuando nosotros ya hemos verificado de que ya todos los dispositivos han sido limpiados de una forma adecuada, los ventiladores, el disipador de calor, procedemos también a realizar el proceso de ensamblado. En el proceso de ensamblado, pues vamos a tener el cuidado que ya vimos de armar, al armar una computadora, de aplicar los materiales consumibles. Uno de los principales materiales consumibles, pues es la pasta térmica, la cual nos va a ayudar a mantener nuestro equipo en un estado a una temperatura adecuada. Y entonces ya procedemos a colocar cada dispositivo en su lugar y a realizar las conexiones respectivas. Y esas conexiones pues nos van a garantizar el buen funcionamiento de nuestra computadora. Luego de eso pues entonces ya pasaríamos a la verificación del funcionamiento. Pero antes de ello, pues aquí nos habla también de dispositivos externos que nosotros podemos realizar algún tipo de mantenimiento también o limpieza a los dispositivos externos. Dice acá, realice una limpieza general a los dispositivos externos. Compruebe cada una de las conexiones. Por último, compruebe el buen funcionamiento correcto de la computadora. Con eso, pues nosotros vamos a tener en cuenta de que sí nos va a funcionar de forma correcta nuestra computadora luego de que le aplicamos el mantenimiento preventivo. Y ese sería en sí el proceso para realizar el mantenimiento preventivo. Como paso final, dice, al finalizar el procedimiento, asegúrese que el área de trabajo quede limpia y ordenada de acuerdo a los procedimientos establecidos. Eso nos conllevaría a que nosotros ya hemos aplicado nuestro mantenimiento preventivo y lógicamente pues hemos hecho las verificaciones para garantizar el buen funcionamiento del equipo. Recuerden que el mantenimiento preventivo solo se enfoca en la limpieza, en mantener en buenas condiciones los dispositivos. En este caso, pues, lógicamente, antes de aplicar el mantenimiento preventivo, se realizó una revisión donde se verificó que la computadora estaba funcionando bien. Lo único que era necesario limpiar. Entonces, por eso se aplicó el mantenimiento preventivo. Por lo tanto, al finalizar el mantenimiento, la computadora debe seguir en buenas condiciones. Y en eso consistiría entonces el proceso del mantenimiento preventivo. Veamos las actividades que para esta semana. Las actividades para esta semana son las siguientes. Un diagrama y una evaluación. Diagrama de flujo sobre el procedimiento para realizar el mantenimiento preventivo de una computadora. Realice un diagrama de flujo sobre el procedimiento para aplicar el mantenimiento preventivo, tomando como base los temas compartidos anteriormente. Suba una foto o un archivo en este espacio. Recuerde que el formato del archivo subido debe estar en PDF. Identifíquelo con su nombre. Entonces aquí ustedes van a realizar un diagrama de flujo. Si ustedes quieren lo hacen a mano, lo hacen a computadora, como ustedes deseen, pero ese diagrama de flujo debe representar el proceso para realizar el mantenimiento preventivo. Entonces ese archivito lo tienen que subir en PDF en este espacio de acá. Y por último, pues hay una evaluación. Instrucciones, realice la siguiente evaluación, tomando como base los temas compartidos en esta semana. Tiene 2 oportunidades para realizar esta evaluación. Y entonces esa evaluación se enfoca en los contenidos de los componentes de una computadora, enfocándonos en su funcionamiento.
Y en sí esas serían las actividades que tenemos para desarrollar durante esta semana. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, y si no, pues con eso estaríamos llegando ya al final de nuestra clase del día de hoy. Desde ahorita ya pueden empezar a trabajar sus actividades para que no se les vayan a acumular. ¿Dudas, preguntas? No dije solamente. Muy bien. Entonces yo les agradezco su participación en la clase del día de hoy. En unos minutitos les la grabación de la clase para que puedan repasar los procedimientos del mantenimiento preventivo que les puede servir para crear su diagrama de flujo. Que tengan un bonito día y nos vemos el próximo lunes a las 8:30. Gracias por su Feliz. participación. Feliz día. Vemos.